.sb. Muy buenas tardes, bienvenidos a una semana más de En la Mira con Ricardo Sosa. En esta oportunidad llegamos al cierre de la serie Las extorsiones en El Salvador. Esta tarde vamos a hacer una revisión desde el punto de vista académico, desde la investigación académica y científica con dos profesionales que tiene el país en materia de la investigación criminológica del delito de la prevención. Quiero presentar esta tarde al doctor Carlos Carcache, criminólogo, un investigador, un hombre que tiene mucha evidencia empírica, estadística, indicadores, experiencia victimológica y en encuestas de diferentes sondeos de opinión, que ha trabajado a lo largo de una hoja de vida muy rica y que para mí es un privilegio contar con el maestro Carlos Carcache. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Bueno, muchas gracias, Ricardo, es un gusto estar acá con usted y con el colega Mario Poza, ¿verdad? Y pues bueno, ojalá que tengamos un debate rico, una plática interesante y que podamos dar algunos aportes, ¿no?, al conocimiento de esta temática tan compleja que en El Salvador. Muchas gracias, doctor, y de igual forma como usted lo adelanta, contamos también nuevamente en el estudio con el licenciado Mario Pozas, quien es consultor y experto en temas de seguridad en investigación académica, consultor de diferentes organismos internacionales en materia de prevención y seguridad, quien también es un invitado recurrente de este programa para poder compartir sus análisis, sus estadísticas, sus datos y su opinión en materia de cómo va el país en el rumbo de la seguridad ciudadana. Mario, bienvenido a En la Mira. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es un lujo compartir este espacio contigo, con Carlos. Creo que puede ser una discusión bien interesante y además felicitarte por esa secuencia, esa serie que hiciste sobre el tema de extorsión, un ejercicio que no lo habíamos visto antes en otros medios, un análisis recurrente, sistemático, así que gracias por invitarnos. Muchas gracias, ha sido realmente, y compartíamos con el doctor Carcache en el sentido de que no ha sido fácil desarrollar esta serie y llegar esta tarde al final de la misma, debido a que deja mucho para el análisis la serie, en el sentido de quiénes son los afectados, la parte de la estadística de los controles. Los sectores no tienen en términos generales un control sobre cuánto están pagando, no hay indicadores cualitativos y cuantitativos de la misma, y creo que el daño, la afectación que tiene el país en imagen es superior a lo que por lo menos yo esperaba. Doctor, ¿cómo surge la extorsión desde el aspecto criminológico? Esto no es un fenómeno delictivo de este siglo ni del pasado. Tenemos evidencia, al menos lo que yo he podido recolectar, desde épocas de los piratas ya se comercializaba y se negociaba con el mal a través de diferentes modalidades de extorsión. Bueno, la extorsión realmente, ¿verdad?, es el uso de la violencia o la amenaza de violencia para obtener algún tipo de beneficio, forzar a alguien a hacer cosas pues que van en contra de su voluntad o de sus intereses, ¿verdad? Y pues generalmente ha estado asociado a actividades que se han venido a conocer más recientemente como de crimen organizado, ¿verdad? Que creo yo que es lo que nos interesa más, digamos, en esta discusión de este día. Como usted dice, no es una conducta, vamos a decir, ¿no? No es un fenómeno reciente, es un mecanismo que ha sido utilizado pues recurrentemente por quienes de alguna manera desean que otros actúen o se comporten, ¿verdad?, de acuerdo a determinado tipo de intereses. Y acá pues en El Salvador, aunque no tenemos registro, ¿verdad?, o por lo menos yo desconozco de registros históricos, pero pues uno podría decir que adquirimos conciencia del fenómeno con la presencia de las pandillas fundamentalmente, ¿verdad?
Marito, tú eres un hombre que trabajas mucho en consultorías a nivel nacional e internacional. ¿Qué te dicen tus investigaciones sobre la dimensión del estudio de la extorsión? Siempre hemos conversado contigo, con el doctor, en el sentido que la investigación nunca está de más y que debería de ser una dinámica que el Estado salvadoreño debería de tener en materia de prevención y del crimen. Pero en cuanto a la extorsión, ¿hay suficiente estudio de la extorsión? Tú que te dedicas a eso, que revisas diferentes fuentes, ¿te es fácil encontrar estudios serios sobre la extorsión en El Salvador? Gracias, Ricardo. Justamente sobre el fenómeno delincuencial en general, siempre es necesario hacer un ejercicio reflexivo. Es decir, tratar de analizar lo que ocurre y lo que ocurre detrás de los entretelones del fenómeno, no quedarnos solamente en las apariencias, en los hechos duros. La reflexión es fundamental y evidentemente en El Salvador el delito de extorsión, que se ha masificado tanto, obliga a hacer un análisis de qué es lo que está pasando detrás de este hecho delictivo. Yo quisiera subrayar dos cosas antes de entrar a la parte de los estudios. Uno es que la extorsión es típicamente una conducta parasitaria, es decir, hay alguien que vive a costa de otro, y en ese sentido es una relación simbiótica criminal, lógicamente, donde hay un aprovechamiento por parte del extorsionista de una víctima, viven y conviven durante a veces largo tiempo en una relación de este tipo, una relación parasitaria. Por eso, cuando tú preguntabas un poco sobre los orígenes de la extorsión, es antiquísimo, pero bien interesante considerar que normalmente, aunque la extorsión empieza a veces en modalidades bien sencillas, de poca monta, como es una forma de obtener recursos, termina siendo la base para otras modalidades delictivas y permite crecer a las organizaciones criminales a base de recursos relativamente sencillos. Y solo quisiera poner de ejemplo el tema de la mafia italiana. La principal fuente de recursos de la mafia italiana hoy y en sus orígenes es lo que en Italia se llama el piso, ¿ya? Que es la extorsión. No se mueve una hoja en todo el sur de Italia, ¿ya? Y no ocurre ningún negocio si no está mediado por todo ese tema. Entonces ese es un tema que nos obliga a nosotros a ponerle mucha atención a cómo un fenómeno relativamente sencillo puede llegar a tener otras implicaciones, y lo estamos viendo ya en algunas investigaciones grandes que tú sabes de cuáles estamos hablando, ¿no? Donde ves hacia dónde van principalmente los recursos que se recolectan día a día. Y en cuanto a los estudios, a los datos, cifras. Mira, como lo hemos platicado muchas veces y el doctor lo sabe, el gran problema en El Salvador es que las cifras no son del todo fiables, no están del todo sistemáticamente recolectadas. Entonces, si bien hay cifras de denuncias en policía, fiscalía, pero yo siempre digo una cuestión que es fundamental. Con las estadísticas conocemos el output, el dato, pero no sabemos cómo se recolecta, cómo se procesa, y eso a mí, por lo menos como investigador, siempre me da un poquito de duda. Hay algunos estudios sólidos que se han hecho, pero si tenemos carencia de datos estadísticos fiables, sistemáticos, siempre estamos trabajando a media luz. O sea, siempre la información es incompleta, siempre hay que trabajar con márgenes de errores relativamente altos, porque si tú tomas en cuenta la tasa de denuncia en este país, ya la tasa de denuncia, siendo optimistas, no pasa de un 20 o un 25%. Eso significa que las denuncias que se reciben es apenas un porcentaje de ese fenómeno mucho más grande que lo desconocemos. Hay un efecto de la confianza en las instituciones y de la confianza de la ciudadanía a la hora de denunciar. Yo quizás voy a proponer algo, y es que dejemos de pensar, que hagamos el intento esta tarde de pensar en la extorsión no como el delito, sino que como el fenómeno. Claro. ¿Verdad? Porque lógico, es una conducta pues tipificada como delito, ¿verdad? Pero
el tema aquí es mucho más complejo que eso, ¿no? Y uno puede ver las estadísticas. Yo recuerdo algún ejercicio por ahí que hice algunos años, hace unos 5 años, yo encontré tasas de denuncia tan bajas como de 4%. O sea, estamos hablando realmente, y esa tasa de denuncia de 4% era en 2014. En 2007, en un ejercicio similar, yo había encontrado tasas de denuncia de 9%. O sea que lo que nos está diciendo es que probablemente hoy la tasa de denuncia, si no es igual, sería inferior a eso, pero quizás enfocarnos en el tema de la extorsión como la actividad que le da oxígeno a un fenómeno mucho más complejo que son las pandillas. Porque aquí en El Salvador no podemos hablar de extorsión si no hablamos de la otra problemática, ¿verdad? Y uno podría pensar que la poca información que se tiene en la forma de las estadísticas que publica la policía o que publica la fiscalía, quizás nos estarían diciendo, mire, la magnitud del fenómeno se ha mantenido relativamente estable en años recientes, ¿verdad? Eso es lo que el olfato le dice a uno. Vino creciendo de algún tiempo hasta por ahí, por el 2012, 2013, y de ahí pareciera que se ha estabilizado. Y como decía Mario, sería interesante reflexionar en otras formas de actividad criminal que están, digamos, detrás de esto, ¿no? Y para no caer en la trampa, ¿verdad? De que la trampa de creer que porque tengamos un registro estadístico si llegáramos al caso imposible de tener un registro exacto del número de extorsiones, eso daría pauta para resolver el problema, ¿verdad? Y yo creo que en este tipo de actividades delictivas es típico, digamos, ¿verdad? El fenómeno del subregistro y la denuncia, porque media temor muy fuerte entre las víctimas, ¿verdad? ¿Es la extorsión el delito con mayor cifra negra de los que se registran en El Salvador por el temor, por el miedo a las estructuras, o pudiéramos compararlo con otro tipo de delito como el hurto en el transporte colectivo, que la gente dice, mire, el teléfono era mío y yo no denuncio, no necesito? Es que no son comparables en estricto senso, ¿verdad? Pero uno podría decir de que, atendiendo a las razones que podrían estar detrás de la denuncia de incidentes de este tipo, y partiendo de que distintos tipos de incidentes pues también se denuncian por distintas razones, hay distintos factores que explican la tasa de denuncia de los delitos. Quizás extorsión sería uno, ¿verdad?, en donde esa tasa de denuncia es baja. Esa es mi impresión, ¿verdad? Esa es mi impresión. Es un tipo de delito que fácilmente, creo yo, que se integra dentro de la vida social y económica de las sociedades, ¿me entiendes? ¿Verdad? Una vez ocurre, si te ocurre la primera vez, te va a seguir ocurriendo. Y si tenés un negocio, pues interioriza el costo porque no te lo vas a quitar, ¿no? Y si estamos en una zona controlada por algún grupo, una zona que es importante para algún grupo por alguna razón, pues hombre, quizás nos acostumbramos, ¿no?, a convivir con eso, ¿verdad? Esa es la impresión que me da a mí. Y eso lo que va haciendo es que tal vez la gente
el primer incidente lo denuncia, los subsiguientes ya no. Fíjate que en general, cuando uno examina el tema de la denuncia, uno lo que nota son 2 o 3 cosas. Uno, en primer lugar, hay temor a las represalias, ¿ya? Eso va asociado también con el tema de cierta desconfianza en las instituciones. Y tercero, la típica pregunta de ¿para qué? Si de todas formas no va a pasar nada. Entonces, hay como 3 situaciones que es necesario analizar. En todo caso, cuando uno ve el tema, por ejemplo, de la desconfianza, en El Salvador hay mecanismos que la Fiscalía tiene, la Policía tiene para proteger al denunciante, el tema de llegar a un tribunal sin que se conozca la identidad más que por el juez o el fiscal. Hay mecanismos, pero aún así hay un gran temor. Hay un gran temor que va asociado al tema de la desconfianza en las instituciones. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en generar confianza en la policía y en la fiscalía. La gente tiene que contar con cierto respaldo de que si se acude a una de estas instituciones no van a haber filtraciones, no va a haber algún tipo de represalia. Y curiosamente, normalmente el personal que trabaja en estas áreas suele pasar muchos controles. Entonces, ahí nos encontramos frente al mito y al temor y a una realidad que supone mecanismos de protección y mecanismos de control. Normalmente los policías o fiscales que están en esta área no es cualquier policía, no es cualquier fiscal, ha pasado por algunos mecanismos de control, de confianza, pero el temor subsiste. Y el otro tema es la normalización del fenómeno, que ya simplemente lo anotas como parte de tu contabilidad, de tus costos. ¿Ya? Es tan recurrente que te genera, hay un costo de oportunidad más alto y desgastante andar en un tribunal, nombrar a veces a un procurador, a un representante para que ande haciendo estas gestiones, cuando de todas formas sabes que es tan masivo el fenómeno, tan amplio a nivel territorial, que mejor lo asumís como un costo interno, lamentablemente, que no es el caso, que no debería ser el caso. Doctor, como fenómeno que usted propone que lo conversemos, está la mutación después del 2013, cuando comienzan estas estructuras con otro tipo de negocios relacionados al dinero. Y hemos observado las operaciones Jaque, Tecana, Arpón del Pacífico, que lo que nos denota es la cantidad de dinero que se tenía, que tuvieron que comenzar a lavarlo, a enterrarlo, a esconderlo, a comprar diferentes negocios fachada para poder continuar con la administración de actividades altamente lucrativas. Bueno, quizás yo le agregaría a todo eso que usted ha mencionado, ¿verdad? Algo en lo que yo venía reflexionando en mi camino para acá. Y es darse cuenta de lo poco que entendimos siempre del fenómeno de la pandilla. O sea, nosotros en un inicio, ¿verdad? Estamos hablando allá por los años 99, 2000. Se vio el fenómeno de la pandilla como un grupo de cipotes desorientados, ¿verdad? Hijos de la guerra. Y se creyó que la evolución de esto era espontánea. Pero la realidad nos ha mostrado, ¿verdad?, con el paso de los años, de que no ha sido así. Y que probablemente desde sus inicios, ¿verdad?, estas estructuras aparecieron y comenzaron a evolucionar en atención a, digamos, ciertos criterios y ciertos lineamientos, ¿verdad?, de los que poco se dijo, ¿no? Es hasta la tregua que realmente caemos en la cuenta, ¿verdad?, de lo fortalecidas que estas estructuras resultaron, y tan fortalecidas que yo me atrevería a decir que quizás la extorsión no ha cambiado
la magnitud de la extorsión no ha variado mucho en años recientes, simple y sencillamente porque ya las pandillas completaron su proceso de expansión territorial y ya probablemente no hay mucha víctima por ahí, ya no hay mercado, digamos, para seguir extorsionando. Y en lo que usted hablaba, la mutación, ¿no? Ahora aseguramos, quizás la extorsión asegura una renta que permite atender a ciertas necesidades de los grupos, pero los fondos empiezan a ser utilizados en otras actividades. Y entonces tenemos el fenómeno ya de lavado de dinero, ¿verdad? Y probablemente quizás una participación más fuerte de estos grupos en actividades de narcotráfico y otras formas de crimen organizado, pues que no es sorprendente, ¿no? Cuando uno escucha, digamos, y lee en los medios, pues las cosas que se dicen, ¿no? Acerca de las declaraciones de estos testigos. ¿Qué sería más fácil, Mario? Conocedores. ¿La investigación del fenómeno como tal, del delito de extorsión, o seguirle la ruta al dinero? Como una herramienta estratégica para el combate y represión. Mira, en general en los países en los que ha dado resultado el combate al crimen organizado es seguir el dinero. ¿Ya? Donde está el dinero está el poder y está la clave de los mecanismos de articulación del crimen organizado. Eso ha sido siempre en los lugares en los que ha funcionado el combate al crimen organizado. Esto de estar viendo simplemente a los actores en el terreno o a los actores secundarios supone una inversión muy alta en recursos que no se tiene, ¿ya? En recursos financieros, recursos humanos, tecnológicos, cuando con una buena inteligencia financiera desde la superintendencia, con la cooperación internacional de otros sistemas financieros, podrías rastrear. Evidentemente, aquí no hay ninguna ciencia, es lo que ha demostrado cómo se ha combatido este delito y otros delitos de crimen organizado en otras partes. Hablando de cifras, si me permitís, dado que no se sabe exactamente la magnitud del fenómeno, yo tengo algunos datos que quisiera compartir solo para que los conversemos. Había un análisis que hizo el Centro de Inteligencia Policial ya hace casi una década, que calculaba que a los centros penales ingresaban cerca de 8.4 millones de dólares anuales a los centros penales en concepto de extorsión. Después las pymes, las gremiales empresariales señalaban que podían estar pagando cerca de 10 millones de dólares mensuales en concepto de extorsión. Entonces, y por último, un dato que sacó el BCR, el doctor seguramente lo conoce, cuando hizo el análisis del costo económico de la violencia, cifras oficiales, tú también lo conoces, estimó el costo económico de la extorsión en 756 millones al año 2014. Solo para la mediana y la gran empresa. Equivalente a un 3% del PIB. O sea, a tu pregunta, ya no hay dónde perderse. El tema es económico y el principal análisis, enfoque, tendría que ser inteligencia financiera. Doctor, usted ha desarrollado diferentes encuestas de victimización. ¿Es esta una de las rutas para comprender y estudiar mejor el fenómeno de la extorsión? ¿O hay otros instrumentos que debiéramos aplicar como sectores de la sociedad? Bueno, aquí hay que ver varios aspectos, ¿no? Una encuesta de victimización lo que nos permite conocer es la magnitud del fenómeno y cuánto de ese fenómeno pues llega o es denunciado a las autoridades, aparte de detalles de la naturaleza de los incidentes y todo. El problema es que aquí no tenemos encuestas de victimización contra negocios, ¿me entiendes? O sea, tenemos encuestas de victimización personal. Por ejemplo, yo en Australia, en Inglaterra, trabajé con encuestas de victimización contra negocios, ¿no? Y ese debería ser un ejercicio recurrente por parte del gobierno.
El problema aquí es que la debilidad estadística, ¿verdad? Precisamente comienza por no tener un programa de recolección de datos que realmente permita construir, digamos, una historia de los distintos tipos de fenómenos de la sociedad. En el caso, mire, estamos hablando de la extorsión nada más, pero tenemos todo el tema de los delitos que se cometen contra las empresas, incluso hasta por los mismos empleados, ¿verdad? Y creo yo pues que eso nos ayudaría un montón. En segundo lugar, yo pienso que si bien seguir, digamos, el flujo de todos estos recursos financieros llevaría probablemente, ¿verdad?, a estabilizar, digamos, un fenómeno de este tipo. Creo yo que aún es necesario hacer un trabajo de seguimiento de los actores principales de la extorsión, porque aquí estamos hablando de las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes, pues, de alguna manera han logrado no resolver el problema de no ser extorsionadas, pero han logrado resolver su problema de cómo pagar, digamos. La dinámica del pago. La dinámica del pago, ¿no? Pero el problema está muy abajo, ¿no? Entonces nosotros estamos en una economía altamente informal, una sociedad, ¿verdad?, que pues favorece arreglos informales para la mayor parte de cosas que ocurren en la mayor parte de ámbitos, y entonces algo como la extorsión está afectando a muchísimas personas. Ejemplo, ¿verdad?, de cómo algo aparentemente simple puede terminar en una cuestión complicada. Ustedes recuerdan aquel programa famoso, el PATI, de Programa de Asistencia Temporal a los Ingresos, ¿verdad? Entonces, una de las ocupaciones para las cuales más demanda hubo fue la de panadería. Ya sabemos la historia de las panaderías a estas alturas, ¿no? Entonces, ¿cuál en una comunidad de esto contado por los actores, ¿no? En una comunidad sacan del mercado a las panaderías que estaban ahí. La pandilla se hace cargo. Primero comenzó extorsión, puso su panadería y cobraba la extorsión en materiales, ¿no? Que harina, todos los insumos para hacer pan. Y después poco a poco fue sacando a los panaderos, digamos, que habían operado en esos lugares por mucho tiempo. Y se quedaron ellos con el negocio. Ellos controlan la distribución también. Y a través de esa distribución de pan, pues también se hace la recolecta del pago de rentas, extorsiones. Se hace un poco de distribución de drogas. Entonces, como le digo, estamos hablando de un tema tan complicado, ¿verdad? Y que quizás en un país como este, si uno suma, pues mueve cantidades enormes de dinero, pero cuando uno va a ver al afectado, es poquito. Son extorsiones hormiga, digamos, ¿va? Y además que han desplazado forzosamente al que era el original dueño de la panadería y se queda con el monopolio del pan, claro, en un cantón, caserío, barrio, comunidad. Es muy difícil ir a la pausa comercial con esta buena conversación con el doctor Carlos Carcache y el licenciado Mario Pozas. En este momento pasamos al informativo de la Fiscalía General de la República, que se ha preparado para la edición de esta tarde en La Mira con Ricardo Sosa. Corre video de la Fiscalía General de la República.
Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. En el contexto del Día Universal de la Gnosis, la Asociación Gnóstica de Antropología AGA los invita a su seminario de conferencias públicas, prácticas de meditación y actividades artísticas a partir de las 4:30 de la tarde. Del lunes 21 al domingo 27 de octubre, puedes asistir a la sede central en la 33 Avenida Sur, número 640, Colonia Flor Blanca, una cuadra al sur del Museo Tin Marín. Para mayor información, puedes llamar al teléfono 7778-7866. La conferencia de este día martes es el programa Ilusorio de la Vida. No faltes. Quiero enterarme de todo antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto, integrada a Facebook, Twitter y YouTube para sistemas iPhone y Android, en móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz. Don Frijol, Arroz San Pedro, Doña Blanca, snack, bebidas y mucho más con las canastas navideñas de Global Alimentos. Llama ya al 2219-1745 o al 2319-1749. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web orbitafm.com.sb. orbitafm.com.sb. Continuamos en La Mira con Ricardo Sosa. Esta tarde estamos cerrando la serie Las extorsiones en El Salvador con una excelente conversación y una charla muy amena, académica, con el doctor Carlos Carcash, criminólogo y consultor nacional e internacional, y el licenciado Mario Pozas, experto en seguridad e investigador nacional e internacional. Hemos hecho un balance, una revisión de una aproximación al fenómeno de la extorsión desde el punto de vista de sus orígenes y cómo ha ido mutando esta actividad criminal hasta convertirse en verdaderas operaciones de crimen organizado transnacional. Mario, es importante también el cómo generamos esta confianza. A mí me llamó mucho la atención en la primera mitad cuando tú mencionabas el tema de generar la confianza. En este mismo set, inaugurando la serie, estuvo la Fiscalía, luego la Policía Nacional Civil, y los datos estadísticos en sede judicial son contundentes. 95-96% de condenas de las personas, de las empresas que han denunciado. ¿Cómo generamos esa confianza en la población? En el micro, en el pequeño, en la señora que está con su canasto, con su venta, con el mediano, con el gran empresario. Fíjate que yo creo que es importante trabajar en el aspecto netamente de la prevención del delito. Y la prevención del delito de extorsión es quizás de los más complejos que existe, porque la extorsión supone 2 o 3 elementos que son fundamentales. Uno, hay control territorial por parte del extorsionista. O sea, quien efectivamente ejerce el poder en el territorio a la hora de cometer una extorsión es el delincuente. Después va asociado al tema económico, ¿no? A la rentabilidad económica del fenómeno. Y por último, y no menos importante, está operando ahí un tema de poder. O sea, la extorsión tiene una dimensión económica, por supuesto, lo hablamos en el segmento anterior, pero además es un reto al propio poder del Estado. El extorsionista lo que hace es suplantar la presencia real de las instituciones estatales. Cuando el Estado se ausenta de una comunidad, de una colonia, ahí es donde hay espacio para que operen estos fenómenos. Entonces, más que ver el tema de ex post, cuando ya se cometió el delito, yo creo que hay algo que es fundamental, porque ex post siempre vamos a trabajar con una muestra pequeña, que es los que se atreven a denunciar. Pero ¿qué hacemos con los que no se atreven a denunciar, que están sufriendo el delito día a día? A ellos, con que se condene a 1 o 2 personas, no les va a resolver el problema.
Ellos lo que están esperando es que en el territorio haya un verdadero ejercicio del poder del Estado. En teoría política se conoce, o sea, nunca hay vacíos de poder, porque cuando aparenta haber un vacío, lo ocupa otro, y es lo que estamos viendo con el tema de la extorsión. Lamentablemente, hay que reconocer eso. Por eso, fíjate que la política, ¿no?, el plan de control territorial, su enfoque es acertado, ya recuperar estos espacios para el Estado. El tema es que la recuperación del control territorial no se debe hacer solo con la fuerza policial o la fuerza militar, si se quiere, sino que tiene que ir acompañado de otras instituciones del Estado, de otros vacíos, de otras falencias que la población está sufriendo en el terreno. Las alcaldías, por ejemplo, el tema que pasa hasta por la iluminación, el tema de la sanidad ambiental, cosas que uno diría, ¿y qué relación tiene esto con las extorsiones? Es la presencia del Estado, es el Estado cumpliendo el rol para el cual está diseñado, y si no lo hace, pues alguien más lo va a cumplir. El tema de la seguridad, ¿por qué se paga renta? Porque hay una amenaza de sufrir un daño. Entonces el extorsionista vende seguridad. Lo que deberíamos dar por supuesto que el Estado nos lo va a dar, el extorsionista a cambio de esa renta, de alguna forma lo que está vendiendo es seguridad. O sea, mientras usted pague, no le va a pasar nada. Pero si ese es el rol del Estado, garantizarnos la seguridad a todos. Presencia territorial, recuperación de los territorios y satisfacción de las expectativas sociales y las necesidades comunitarias. Creo que es básico para pensar en enfrentar el fenómeno y generar confianza. Doctor, en El Salvador todavía no tenemos como la estructura para la investigación académica de diferentes fenómenos, y menos los de seguridad y prevención. Ustedes pues son consultores nacionales e internacionales, pero en el país, a nivel de Fiscalía General de la República, de Policía Nacional Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, no hay gente dedicada a la investigación. ¿Cuál sería en ese tema la opción para el país para poderle proveer a las instituciones información de calidad con indicadores, con estudios de alto impacto? ¿Es las ONGs, es la cooperación internacional? ¿Cómo podemos avanzar? Mire, aquí hay varias cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Creo que la primera es una diversificación de la oferta académica, ¿verdad? O sea, usted no va a poder tener a mediano plazo un esfuerzo investigativo de la naturaleza que creo yo que lo está planteando si no tenemos recurso humano capacitado. Y esta oferta académica tiene que ocurrir fuera de las facultades de Derecho. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ocurrir fuera de las facultades de Derecho, porque uno de los problemas que nosotros tenemos, que son grandes retos, ¿no?, para esta democracia joven, pues en un Estado de Derecho todo se judicializa, ¿verdad? Y entonces todo se subordina precisamente al funcionamiento de una parte del Estado que investiga y que resuelve y que castiga los delitos. Yo creo que esto tiene que ocurrir fuera de las facultades de Derecho, ¿verdad? Entonces, una posibilidad, llámele criminología, llámele, si no le gusta criminología, llámele sociología del delito, llámele como le quiera llamar, pero esto tiene que ocurrir para empezar fuera. Y necesitamos empezar a formar esa gente. Y yo le puedo decir, por lo que yo he visto pues a lo largo de mi vida, en las universidades de prestigio, los criminólogos de donde menos vienen es de las ciencias penales, ¿verdad? Los criminólogos por lo general son este servidor, ¿verdad? Viene de la economía, viene de la estadística, otros lugares vienen de ingeniería, de las ciencias biológicas, ¿verdad? Entonces el punto es
Creo yo, eso es lo primero. Lo segundo es que instituciones como la Fiscalía, como la Policía y otros organismos del Estado tienen que convencerse, ¿no?, de que hay un conocimiento especializado que va más allá de la ley, de lo que la ley dice y de cómo la ley se aplica, ¿verdad? Entonces, por eso insistía yo en enfocarnos en fenómenos, ¿verdad? En fenómenos que dan lugar a conductas que después se tipifican como delitos, ¿no? Y allí tiene que haber una inversión fuerte del Estado, no solo en esta área. Creo yo, pues, de que un Estado inteligente invertiría en institutos de investigación aplicada que le sirvieran como de insumo en la formulación, monitoreo y evaluación de sus políticas públicas en áreas como esta, en áreas como salud, en áreas como familias, etcétera, 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 ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que nos venimos a lo que ocurre es que tenemos un problema que cada vez se nos vuelve más grande, más complicado, y no conocemos la naturaleza del fenómeno, y todos tenemos alguna opinión que dar, pero no hay un consenso y no hay, digamos, una recopilación, un uso de conocimiento existente sobre eso, ¿verdad? Entonces, yo me imagino acá, ¿verdad? Los Estados Unidos nos apoya con un montón de cosas, pero aún dentro de los Estados Unidos cada fuerza de policía tiene enfoques diferentes. Si vinieran aquí alguien de la policía de Boston y alguien de la policía de Los Ángeles, nos estaría probablemente sugiriendo hacer cosas distintas. Entonces, creo yo que por ahí vamos. Tercero, ¿verdad? Pues no ser tan celosas las instituciones del Estado con los datos que tienen, con otras informaciones, ¿verdad?, para permitir que instituciones o individuos interesados en los fenómenos pudieran realmente abordarlos y probablemente llegar a hacer algún tipo de propuestas que podrían funcionar, ¿verdad? Y ese ha sido el fracaso de los pocos intentos de los observatorios. Claro. La falta de contribución y aporte de las instituciones en los datos. Y en esa dirección, Mario, ¿cómo ves tú el tema de más de 12 años de la posible creación de un instituto de ciencias forenses? ¿Crees tú que ahora tiene más actualidad, es un momento político como para llevarlo a la discusión? ¿O crees que realmente el camino es que cada institución quiere su propio laboratorio? Bueno, fíjate que evidentemente lo que tenemos hoy por hoy es una opacidad total en materia de datos. Es decir, solo conocemos los datos que quieren que conozcamos. Y eso supone que cualquier reflexión o análisis que uno haga es parcial, ¿no? Y extemporánea. Y normalmente con varios meses de diferencia. Fíjate que en los países en los que ha funcionado el estudio, el análisis, la generación de investigación, en primer lugar ha habido transparencia del Estado. En segundo lugar ha habido voluntad del Estado de aceptar formas de colaboración con otras instituciones, como por ejemplo fundaciones, como por ejemplo universidades, como por ejemplo incluso hasta con gremiales empresariales. El famoso Observatorio de Bogotá, que ha sido siempre citado como un ejemplo, es una experiencia entre privados y públicos. Lo importante es el asocio, la transparencia, el deseo de colaboración. A mí me gusta citar el tema de Fundación Paz Ciudadana en Chile, un tanque de pensamiento de una calidad, de un nivel, pero gracias a esfuerzos colaborativos con las instituciones del Estado. Yo no tengo un poco de reticencia a que el Estado se dedique a investigar. Yo creo que eso se lo pudiéramos dejar eventualmente a las universidades, a los tanques de pensamiento,
pero la colaboración es fundamental, si no, no hay forma de entrar al proceso de recolección, análisis, sistematización de la información. Lo que yo decía hace un rato, es una caja negra esos datos. Con respecto al tema de un instituto independiente, creo que es deseable, pero francamente cuando uno ve los feudos que hay alrededor del manejo de la información y lo que eso significa para compartimentalizar o para competir incluso a veces en cuanto a cifras o análisis, lo veo muy difícil, pero es necesario. Simplemente te garantizaría independencia, transparencia, a algo que hoy por hoy simplemente está fragmentado y está en feudos, en compartimentos estancos, como se dice. Así que no sé en qué nivel se encuentra esta discusión hoy por hoy. En algún momento se planteó una reforma constitucional para llevar esto a ese modelo, un poco como lo tiene Guatemala, con su Instituto de Ciencias Forenses, pero me temo que eso va a cuesta arriba. Doctor, en el caso suyo, usted comparte con mucha comunidad académica internacional. ¿Cómo cree que va la figura del Instituto de Ciencias Forenses? Usted ha sido una persona que durante muchos años ha empujado la investigación científica en el país. Los aportes que usted ha brindado desde la academia al Estado salvadoreño han sido muy valiosos, pero en este momento las corrientes son, sí, pero que esté bajo la fiscalía. La policía obviamente va a luchar porque esté con algún nivel de incidencia de ellos, y el Instituto de Medicina Legal está bajo la Corte Suprema. Mire, yo siento que esos distintos intereses políticos, ¿no?, que están ahí, difícilmente van a permitir que lleguemos en un momento a pensar en una institución de este nivel. Pero yo tengo mi duda, fíjese, por ejemplo, de que el tener, digamos, algo centralizado nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de investigar. Por ejemplo, los homicidios, usted sabe qué porcentaje de los homicidios se esclarecen en el año, pues, ¿verdad? Y ya con eso podemos decir todo lo demás. Pero como una aspiración, probablemente yo más quizás vería a un modelo como el del Instituto de Ciencias Penales en México, ¿me entiende? Algo, ¿verdad? Más académico. No más académico, pero como le digo, creo yo que el problema aquí es conceptual, ¿verdad? El problema es que la gente también empieza a entender, y quizás yo quisiera decir algo en relación a lo que mencionaba de cómo combatir este tema de las extorsiones desde las comunidades y en general los delitos, ¿no? Creo yo de que, no sé si en alguna, como parece que las fases del programa tienden a infinito, ¿eh? Pero en alguna de las fases uno podría sugerirle al gobierno un programa de fortalecimiento de comunidades en sus capacidades de gestionar, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que la gente se empodere de sus lugares, ¿no? Y que la gente comience a descubrir que puede hacer cosas, ¿verdad? Interesante, doctor. Hacemos una pequeña pausa para escuchar y ver el informativo de la Policía Nacional Civil con la última noticias de actualidad de la Corporación Policial hasta esta mañana. En el marco del próximo torneo internacional de surf que se desarrollará en la playa El Tunco, La Libertad, del 13 al 16 de noviembre, el jefe de la División de Policía de Turismo, comisionado Vladimir Alberto Cáceres, se reunió con oficiales de diferentes unidades policiales para presentar el plan de seguridad que se ejecutará en ese evento. En la cita participó la ministra de Turismo, Morena Valdés, quien agradeció a la policía por el apoyo en la seguridad. En lo que va del año, la División Antinarcóticos incautó 1.178.21 kilogramos de diferentes tipos de drogas
las cuales tienen un valor comercial en el mercado de alrededor de $4 millones, y detuvo a 2.936 personas por diferentes delitos relativos a las drogas. La División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad realizó de enero a la fecha 323 inspecciones a empresas de seguridad privada, decomisó 203 armas de fuego por diferentes faltas a la ley de armas, capturó a 4 personas por tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego y efectuó 94 pruebas toxicológicas a agentes de seguridad privada en diferentes partes del país para detectar el consumo de marihuana, cocaína, alcohol u otras sustancias. La División de Tránsito Terrestre contabilizó a nivel nacional un total de 1.728 arrestos por el delito de conducción peligrosa detectados durante los controles antidoping desarrollados en diferentes puntos del país en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de octubre del 2019. Este es un informe especial de la Policía Nacional Civil. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web orbitafm.com.sb. orbitafm.com.sb. Continuamos en La Mira con Ricardo Sosa esta tarde con el doctor Carlos Carcache, criminólogo, y el licenciado Mario Pozas, experto en seguridad y consultor en temas de prevención y seguridad. Doctor, me llamó mucho la atención en el primer bloque cuando usted habló de la indiferencia que como sociedad vimos a las pandillas. La semana anterior fuimos testigos de un evento en Culiacán, Rosales, capital de Sinaloa, en el cual el Estado se rinde ante el crimen organizado y genera, al menos desde mi visión, 5 grandes errores en las esferas de lo que sucedió en esa tarde. Fueron en 4 horas, el crimen organizado logró darle vuelta a una decisión, a una captura del hijo de El Chapo Guzmán, conocido como el Ratón Guzmán. ¿Cuáles son sus valoraciones al observar esta imagen? Y retomando lo que usted dice, nosotros ahora lo vemos por radio, lo vemos por la televisión, lo escuchamos en radio, en diferentes noticieros, y lo vemos como algo que está muy lejano y que no nos puede ocurrir. Bueno, yo solo quisiera que no fuera parte de una tendencia, ¿verdad? Porque más preocupante es la solidaridad expresada por el presidente de los Estados Unidos al presidente mexicano, ¿no? Apoyándolo por la decisión que tomó, ¿verdad? Pues habría que ver los aprendizajes, ¿verdad? ¿Qué tanto impacta eso? Y no sé, quizás nosotros en el pasado nos han ocurrido cosas similares y pues o no nos hemos dado cuenta o no le hemos prestado suficiente atención, pero para mí, creo yo, el problema principal está quizás el mensaje que podría estar mandando a organizaciones criminales en otros países, ¿verdad? Sobre el potencial que tienen de completar, digamos, ese proceso de influir en las organizaciones del Estado. O sea, Mario, ¿podemos considerar esta experiencia de Culiacán, Sinaloa, como una extorsión a un gobierno, a un Estado? Hablando de la extorsión. Claro, es que lo que te decía, les comentaba hace un momento, o sea, es la negación del Estado. O sea, si el Estado está organizado principalmente para brindar seguridad, garantizar la libertad, la protección de los bienes y de la vida de la persona, que este fenómeno ocurra es simplemente la constatación de que el Estado ha retrocedido, ¿ya? Y esto es una crisis, es un cuestionamiento profundo, incluso a la razón de ser de los Estados modernos, que dicho sea de paso están en crisis en todas partes, pero que a la crisis de legitimidad política, a la crisis de legitimidad económica, le sumemos además una crisis derivada del fenómeno del crimen organizado y donde vemos que el Estado se repliega, realmente eso es de una magnitud que debería hacernos reflexionar sobre hacia dónde vamos. Evidentemente la situación en México es única, es decir,
es el cartel más poderoso del narcotráfico a nivel mundial. Entonces se aprovechan también de la misma fragmentación estatal, porque en México el hecho de que hayan 3, 4 policías diferentes, órdenes de policía federal, estatal, municipal, genera fragmentación. Incluso en este caso entiendo que hubo descoordinación a la hora de hacer el operativo. Entonces yo más bien no quisiera verlo como el acabose del Estado de Derecho, más bien lo veo como una falla seria, estructural, pero que no debería ser para fortalecer las instituciones. Por eso yo tengo una frase que dice que frente al crimen organizado, la sociedad organizada. Porque ¿qué es lo que tenemos en el fondo? La sociedad totalmente desinteresada frente a estos fenómenos. La verdad es que frente al fenómeno de la delincuencia, lamentablemente, hasta que no le toca a la persona, no hay una motivación profunda en hacer algo sobre el fenómeno. Siempre vivimos a expensas del periódico, de las noticias, pero pasamos la página y ya vemos los deportes. Entonces debemos de estar conscientes que debe de haber un aporte comunitario, un aporte conjunto de la sociedad frente a este fenómeno. No puede la sociedad seguir desorganizada y el crimen organizado, y mucho menos un Estado debilitado. Como te digo, esa es como mi reflexión. O sea, no quisiera verlo como una crisis existencial, lo veo como una amenaza seria, pero un Estado tan fuerte como México, con los recursos que maneja ese país, ver que retrocede, fue un error táctico al parecer, un mal operativo, un diseño diseñado inoportunamente, pero eso está muy lejos, o debería estar muy lejos de realidades como las nuestras en Centroamérica. Ahora bien, no olvidemos que El Salvador ha pasado, por ejemplo, por hechos como los famosos toques de queda, los paros de transporte, cierres de centros comerciales a las 4 de la tarde. Entonces eso también manda un mensaje donde debería el Estado salvadoreño también prever y tomar medidas para evitar circunstancias de esa magnitud, que es lo que demuestra, es lo que he dicho hace un rato, el poder del Estado. Necesitamos que el poder del Estado se ejerza, claro, se ejerza con respeto a los derechos humanos, se ejerza con respeto al debido proceso, se ejerza bajo el principio de legalidad, se ejerza bajo el control ponderado de la fuerza. Pero el Estado de Derecho es exigible y es la solución, es la vacuna frente a estas amenazas que tenemos. Bueno, sin duda fue una clase de poder, un tema favorito tuyo, Mario, es lo que vimos el jueves en Sinaloa. Doctor, usted ha hablado mucho a través de diferentes hipótesis sobre el tema de el abandono del Estado en el territorio salvadoreño, pero lo que veíamos también en esta experiencia de Culiacán es que muchos grupos de la sociedad salieron a apoyar y a servir de distractores mientras se generaba esta situación, porque el crimen organizado le brinda servicios asistenciales a la población que el Estado fracasó en poder brindarlos. ¿Cuál es la conducta de la población cuando se da este conflicto entre un grupo de poder del gobierno y la estructura del crimen organizado, de decir, si los capturan nosotros perdemos ciertos beneficios que le dan a la comunidad? Bueno, eso es la etapa en que la relación se vuelve simbiótica, ¿no? En donde ambos nos beneficiamos precisamente de las actividades de cada uno, ¿no? Y difícil, por ejemplo, explicable en países como México y en lugares como Culiacán, ¿verdad? Que es la cuna, digamos, de los, sin hacerles publicidad, de los grandes narcos, ¿verdad? Y el hacer un símil con El Salvador, y nosotros lastimosamente, como no tenemos precisamente investigación, no tenemos nada que nos pueda dar alguna idea, no sabemos hasta qué grado, digamos, en ciertos lugares existe un alto grado de identificación entre la comunidad y los que están ejerciendo el poder, ¿verdad? Y
digamos hoy que el gobierno está llegando en esta segunda fase de su programa de control territorial, hasta dónde simplemente la gente se está aprovechando, ¿no?, de lo que el gobierno llega a ofrecer, pero uno no, o sea, hasta dónde, digamos, esos territorios están perdidos. Ese creo yo que es algo que valdría la pena por lo menos hacerse la pregunta, ¿no? Yo sé que alguien que está escuchando va a decir que es descabellado, pero la verdad es que yo creo que podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Nosotros acá en El Salvador, porque no estamos hablando de fenómenos de data reciente, ¿verdad? Y entonces, digamos, tal vez no se dé un fenómeno de esa naturaleza, no ocurre de la misma manera como ha ocurrido en México, pero puede ocurrir bajo formas diferentes, ¿no? El tiempo se me está terminando, Mario, pero ¿cuál es tu opinión en este momento en relación a lo que dice el doctor Carcache de la falta de un estudio prospectivo? ¿Hacia dónde van las pandillas en El Salvador? ¿Cuáles son esos posibles escenarios de acuerdo a lo que tenemos en este momento y lo que vemos en el denominado Triángulo Norte y México? Mira, en general es muy difícil ya hacer una proyección de los fenómenos criminológicos y en general del ser humano, del ser humano como actor social. Es bien difícil, ¿no? ¿Quién diría que Chile iba a estar ardiendo en llamas hace un mes? ¿De acuerdo? ¿Quién diría que de un día para el otro Ecuador iba a estar tan revolucionado? Entonces, esas proyecciones siempre hay que hacerlas con beneficio de inventario. Yo preferiría, si me lo permitís, tomar la foto del momento y tratar de entender quién está en la foto y por qué está en ese lugar. Y en ese sentido es más fácil entender, por ejemplo, lo que está pasando con las pandillas. Esa ingente cantidad de recursos, millones, como vimos hace un rato, que se obtienen vía la extorsión, a algún lugar tienen que ir, ¿ya? Y ese lugar, lo que nos están demostrando las investigaciones recientes, es que parece mentira, pero van a inversión. Claro, una inversión ilegítima, una inversión mala vida, que es lo que se conoce normalmente como lavado de activos. Entonces empezás a ver a las pandillas en multiplicidad de negocios, desde car wash, compra y venta de vehículos, restaurantitos, moteles en algunas zonas, porque hay una necesidad de que ese dinero se mueva y que se invierta. Entonces, si tú me preguntas cuál será el siguiente paso, el siguiente paso lógicamente es esa acumulación de recursos, darle un destino, ocuparlo. El tema es, y eso hace que tengan una capacidad de inversión muy alta en materia de armas, en materia de droga, ¿ya? O sea, entonces eso podría darles un rol determinante en otras modalidades delictivas que quizás no son hoy por hoy el mayor rubro de estas organizaciones. Estoy pensando en narcotráfico, estoy pensando en contrabando de tráfico de personas, en otras figuras delictivas que están ahí solo esperando que lleguen más recursos para dedicarse a ello. Doctor, importante el aporte de Mario en el sentido de que la ruta siempre nos lleva al dinero, es financiera. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted nuestra Fiscalía General de la República cuando no cuenta con un presupuesto fortalecido? El presupuesto ha sido desde su creación paupérrimo, deficiente, y se le atribuyen más obligaciones, más responsabilidades de investigación, no se le incrementan los recursos y tenemos una sofisticación del delito, por lo cual necesita una unidad especializada financiera que siga la ruta del dinero fuera y dentro del país. Mire, de que la Fiscalía necesita más recursos, pues no cabe duda, ¿no? Que necesita desarrollar mejores capacidades, tampoco cabe duda, pero no olvidemos
que la fiscalía solo interviene después de que se ha establecido el delito. Y aquí estamos hablando de cosas que ocurren antes, ¿verdad? Entonces, algo tiene que pasar y ahí los abogados tienen que ver cómo se las ingenian, ¿verdad? Para generar, digamos, mecanismos que permitan este tipo de actividades, una de prevención, muchas de prevención situacional, ¿no? Otra de seguimiento, precisamente de actividades de ciertos grupos de interés que tienen una alta posibilidad de terminar en delito, ¿verdad? Pero ¿cómo conciliar eso, digamos, con el tema del derecho de la persona de ser considerada inocente hasta no ser vencida en juicio, ¿verdad? Pero para mí, fortalecer la capacidad del Estado de poder prevenir este tipo de conductas anda por ese lado, porque de lo contrario, si nosotros sabemos que solo una fracción muy pequeña de todos los incidentes, todos los ilícitos que ocurren, llegan al conocimiento de la autoridad competente, y con ese poquito, digamos, entre comillas, la fiscalía está prácticamente rebasada, ¿verdad? La policía está rebasada. Entonces, ¿qué pasaría con todo lo demás, verdad? Pero en un mercado, en una actividad económica donde el 72% es informalidad y únicamente el 28% formal, no le facilita el Estado estas operaciones criminales en los flujos financieros del efectivo producto de la actividad criminal, Mario. Sin duda. Eso es un tema que no se ha querido trabajar oportunamente. Si basta que vayamos al centro histórico para que veamos la cantidad de contrabando que se mueve ahí, y ese dinero es una actividad ilegal. Sin duda, sin duda. Y eso explica por qué de vez en cuando siempre se encuentran barriles, se encuentran estas... porque bueno, precisamente no vas a meter este dinero mal habido al sistema financiero de forma burda o de forma abrupta, sino que hay que encontrar otros mecanismos. Sí, el tema de la informalidad sin duda que está ahí, es el día a día del comercio, y ese comerciante informal es el que está siendo extorsionado ahorita. También la gran empresa, pero normalmente es la micro y pequeña empresa la que cuantitativamente es la más afectada. Bueno, quiero agradecerles este excelente cierre de la serie de las extorsiones en El Salvador. Para mí ha sido un verdadero privilegio, he disfrutado mucho este conversatorio. Doctor Carlos Carcash, agradezco el aceptar mi invitación y el poder asistir a este foro de En la Mira con Ricardo Sosa para poder hablar y brindar este enfoque más desde la labor académica, desde el centro desde la investigación. Y lo mismo a ti, Mario, por tus aportes, por tus datos, por compartir tu opinión en cuanto a un tema que es prioridad para El Salvador, principalmente porque de cara a la inversión no ven nuestras bellezas naturales, sino los indicadores económicos y financieros. Y lastimosamente al cierre del año pasado, El Salvador es último con Venezuela en el costo para operar, para desarrollar un negocio, y también el costo del crimen y del robo. Así que, doctor, su mensaje de despedida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a pasar un rato muy agradable con ambos, ¿verdad? Y pues un saludo a los a quienes están escuchando este programa, y quizás pues el llamado a que pareciera ser que el tiempo está llegando en que como ciudadanos necesitamos realmente estar más pendientes de lo que ocurre, ¿verdad? Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por entender lo que ocurre a nuestro alrededor, porque de otro modo no vamos a poder encontrar soluciones a los problemas nacionales. Igualmente, muchas gracias, Ricardo. Un gusto compartir contigo, con Carlos, que hemos coincidido siempre alrededor de estos temas. Y de nuevo, mi mensaje muy puntual tiene que ver con
con la recuperación de los espacios públicos, colectivos, familiares, comunitarios. Y esto no se hace solo por el Estado, también las propias familias, comunidades tienen un rol importante para volver a ser suyo un espacio y darle y crear estos ambientes de convivencia que de alguna forma compiten en el buen sentido de la palabra con esas conductas que son antisociales y que evidentemente conducen a la ilegalidad. Muchas gracias. Aprovecho para enviar un saludo a don Carlos Salguero hasta el restaurante El Palomar en la colonia Escalón, donde nos sintonizan a toda hora a través de Órbita FM 95.3 y las señales multiplataformas de Órbita TV. Dios bendiga ese negocio por toda la audiencia, porque sabemos que en horas de la mañana, al mediodía y la noche son entre 75 y 125 comensales que están sintonizando la programación variada de la multiplataforma de este grupo de radio y televisión. Amigos y amigas radiovidentes, llegamos al final de la serie Las extorsiones en El Salvador. Creo que he logrado hacer un trabajo profesional con la experticia, pudiendo traer a este foro a los principales protagonistas en cuanto al combate y la represión, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, quienes con datos, con estadísticas nos demostraron el alto nivel de profesionalismo y excelencia en la investigación y en la condena de estas estructuras que están afectando al país. Y por otro lado, los diferentes sectores, los más afectados con la extorsión, nos generaron una serie de insumos que quedan para el análisis tanto de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, del Ministerio de Justicia y Seguridad. La invitación es a usted, amigo radiovidente, que tiene un amigo, un familiar, que usted mismo sea víctima del delito de extorsión, animarle a que aproveche toda la estructura de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil. Hemos conocido cuál es el proceso de formación de ley, los instrumentos que están en este momento jurídicos en beneficio y en protección de las víctimas y de los testigos. Agradecemos la participación y la contribución de cada uno de los diferentes actores, en especial a las autoridades que nos delegaron y nos ayudaron a desarrollar esta serie, Las extorsiones en El Salvador, y a las víctimas, que tienen un lugar preponderante en la mira con Ricardo Sosa. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Síguenos en Twitter, @_Órbita FM. En Facebook como Órbita FM.